se unieron para atacar a la Iglesia Católica, su madre. Pero la historia que tu pastor no te cuenta, la historia que convenientemente borran, es que en el momento en que se sentaron a la mesa para definir su nueva fe, se declararon la guerra entre ellos. Esta es la historia olvidada de cómo los padres de la Reforma se odiaron, se excomulgaron y se llamaron herejes unos a otros. ¿Qué tal? Soy tu amigo, el padre Daniel, y hoy te voy a hablar con un corazón que llora por la túnica rota de Cristo. Hoy vamos a contar una historia de familia. Una historia de hermanos que en su soberbia decidieron que sabían más que su madre de 1500 años, y al abandonar la casa paterna no encontraron la libertad, sino el caos de una guerra civil espiritual que dura hasta nuestros días. Hoy vamos a exponer la guerra interna que yace en el corazón mismo del protestantismo. Antes de que la historia humille el mito de una reforma unificada, te pido dos cosas. Primero, dale me gusta a este video para que esta verdad histórica llegue a más católicos. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese amigo protestante que cree que su fe es una simple vuelta a la Biblia. Ayúdame a mostrarle el caos de sus propios orígenes. El único punto en el que los reformadores estuvieron de acuerdo fue en su rechazo. Rechazaron la autoridad del Papa, rechazaron la sagrada tradición, rechazaron el poder de los sacramentos. Su unidad fue una unidad negativa, una unidad de ataque contra su propia casa. Pero cuando llegó el momento de construir, cada uno construyó una cabaña diferente. Conozcamos al primero, a Martín Lutero, un hombre atormentado que encontró un consuelo personal en su idea de la salvación por la fe sola. Sin embargo, Lutero seguía creyendo con fervor en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en el poder del bautismo. Luego en Suiza se levantó Ulrico Zwinglio, un racionalista que vació la Eucaristía de su poder y la redujo a un símbolo vacío. Y en Ginebra apareció Juan Calvino, un hombre de una lógica implacable que desarrolló la doctrina de la doble predestinación, convirtiendo a Dios en un tirano cósmico. Tres hombres, tres evangelios, tres verdades, bíblicas contradictorias. Esta guerra teológica tuvo su batalla decisiva en 1529, en el coloquio de Marburgo. Un príncipe alemán desesperado por unir a los protestantes, junto a Lutero y a Zwinglio, y la reunión terminó en un fracaso amargo sobre la Eucaristía. Lutero se negó a darle la mano a Zwinglio y declaró: «Ustedes son de otro espíritu». La reforma se fracturó irrevocablemente no por un ataque católico, sino por su propio principio fundador, la soberbia de la interpretación privada. Y esta división no fue solo de palabras, fue de sangre. Los luteranos y calvinistas, que estaban de acuerdo en el bautismo de infantes, persiguieron y ahogaron a los anabaptistas, que lo negaban. En la Inglaterra de Enrique VI y de Isabel I, los anglicanos quemaban en la hoguera a los católicos, pero también ahorcaban a los anabaptistas y a otros protestantes que no se sometían a su iglesia estatal. Se comían unos a otros. La historia que no te cuentan en los seminarios evangélicos es que sus padres fundadores no solo rompieron con Roma, sino que se atacaron con una furia doctrinal que hace que los debates de hoy parezcan un juego de niños. El fruto de la reforma no fue la unidad en la verdad, fue una guerra civil espiritual. Y esta guerra, esta fractura, no se ha detenido. Continúa hoy en tu propia ciudad. Hablemos de la guerra de hoy. Vayamos a una iglesia bautista fundamentalista. Te dirán, basándose en su lectura de la Biblia, que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, cesaron con la muerte del último apóstol. Que cualquiera que lo practique hoy está, en el mejor de los casos, en un caos emocional o peor, engañado por el demonio. Ahora, crucemos la calle a una iglesia pentecostal. Te dirán, basándose en su lectura de la misma Biblia, que hablar en lenguas es la señal indispensable del bautismo en el Espíritu Santo, y que si no lo tienes, te falta la plenitud de la vida cristiana. ¿Entiendes la contradicción? No es una diferencia de opinión. Es una guerra por la naturaleza misma de la obra del Espíritu Santo, y ambos bandos juran que su posición es la única bíblica. Ahora, vayamos a la guerra por el carácter de Dios mismo. Entra en una iglesia calvinista, reformada. Te enseñarán la doctrina de la predestinación, que Dios, desde la eternidad por su soberana voluntad, eligió a un pequeño grupo para salvarlo, los elegidos, y activamente decidió pasar por alto al resto, destinándolos a una condenación justa y eterna. Ahora ve a una iglesia metodista o arminiana. Te dirán que eso es una blasfemia.
que Dios en su amor quiere que todos los hombres se salven, como dice la Escritura, y que Cristo murió por todos, ofreciendo a cada persona la libertad real de aceptar o rechazar su gracia. Uno te presenta a un Dios de soberanía selectiva, el otro a un Dios de amor universal. ¿Son el mismo Dios? ¿Es este el evangelio claro que la sola Escritura debía revelar? Es una esquizofrenia teológica que humilla la coherencia de la revelación divina. Y aquí llegamos a la trágica ironía, el caos de 45,000 denominaciones, 45,000 iglesias que no pueden ponerse de acuerdo en casi nada, excepto en una cosa. El único punto que une a la vasta mayoría de estas denominaciones es su oposición unánime a la Iglesia Católica. Su única unidad es una unidad negativa. Se definen no por lo que creen, sino por lo que rechazan. Necesitan atacarnos para existir. Y de esta obsesión nace la tragedia de la imitación, porque en el fondo de su corazón saben lo que han perdido. Construyen mega iglesias con luces y humo intentando replicar el misterio de una catedral católica, pero sin la presencia real es solo un concierto. Se autoproclaman apóstoles, usando los títulos de la jerarquía que dicen odiar, pero sin la sucesión apostólica son solo disfraces. Pueden intentar imitar el cuerpo, pero jamás tendrán el alma. Porque el alma de la Iglesia es la unidad visible, la historia ininterrumpida y la gracia sacramental que ellos mismos eligieron abandonar. En conclusión, la división de la cristiandad es una herida abierta en el cuerpo de Cristo, una herida infligida por la soberbia de hombres que prefirieron su propia interpretación a la unidad de la fe. Y este es mi llamado a los católicos: despierten y den gracias. La unidad que a menudo damos por sentada es un milagro que humilla al mundo y al infierno. Y mi advertencia a mis hermanos separados: la historia de sus fundadores es una historia de división y de odio mutuo. ¿De verdad creen que el Espíritu Santo es el autor de esta confusión? Cristo construyó una casa, una familia, no un campo de batalla. Vuelvan a la casa unida, vuelvan a la Iglesia Católica. Si esta reflexión sobre la trágica división en el origen de la Reforma ha conmovido tu corazón, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, su grito agónico por la unidad de su Iglesia.